director de la plataforma digital de periodismo de investigación Ojo Público, que a lo largo del año nos ha acompañado para verificar la verdad de algunas declaraciones, pues hoy viene para hacer un balance de 5 joyas pronunciadas a lo largo del año. Me parece que una es de un juez, 3 de parlamentarios y una de una dirigente de Movimiento Social. Buenos días y muchas gracias por esta colaboración entre RPP y el periodismo de investigación de Ojo Público. David Hidalgo. Buenos días, David. Ricardo. Buenos días, Fernando. Sí, efectivamente este año hicimos un promedio de 146 chequeos, de los cuales la mayoría fueron falsos, más de 61 falsos, pronunciados por diferentes tipos de funcionarios y personajes, desde el presidente en su momento hasta congresistas, alcaldes, en fin, una serie de personajes públicos, ¿no? Y bueno, hemos escogido en función a la relevancia y al impacto que tuvieron en su momento estas declaraciones en el debate público, 5 declaraciones que consideramos representativas de lo que se encontró el año 2019. La primera fue pronunciada por Vicente Walde Jáuregui en su condición de jefe de la OCMA, quien en una conferencia de prensa se pronunció sobre esta posibilidad de que Fujimori, tras la anulación del indulto, cumpliera prisión domiciliaria. En ese contexto él dijo lo siguiente: creo que un arresto domiciliario sería una cosa aconsejable a estimar en el caso de este señor que tiene enfermedad terminal, que está probado. Falso. Esta afirmación fue falsa porque, en principio, si uno analiza el informe de la Junta Penitenciaria que recomendó el indulto, se dice específicamente que Fujimori padecía una enfermedad terminal, no terminal grave. Luego, en el certificado médico que se hizo poco antes de esta declaración y realizado por médicos del Instituto de Medicina Legal, se explicaba que Fujimori tenía una condición también grave, se daban los criterios, pero en ningún momento se mencionaba que fuera grave, que fuera terminal, perdón. Y en el control de convencionalidad que hizo la Corte Suprema a pedido del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también se especificó que el interno Fujimori, estoy leyendo literalmente, padece una enfermedad no terminal grave. Luego hicimos la consulta a César Nakazaki, el abogado del señor Fujimori, y él nos explicó también que en ningún momento la defensa ha apelado a la expresión enfermedad terminal para defender a Fujimori. En consecuencia, en ningún momento se ha hablado de ese tema y lo que dijo el señor Jáuregui es falso. Felizmente que el 6 de enero tendremos una Junta Nacional de Justicia que pondrá orden en estos jueces, incluido el jefe de la OCMA, que parece que habla con una ligereza chocante. La segunda persona que han escogido... La segunda frase fue pronunciada por el entonces congresista César Vázquez en relación a la discusión que hubo sobre el tema de las universidades en el Perú, y en ese contexto dijo lo siguiente: el Perú es el segundo país en número de universidades, solo después de Brasil. Falso. Cuando analizamos la frase, la declaración del congresista Vázquez, encontramos que la fuente había sido un artículo periodístico donde se hablaba de unas cifras correspondientes al año 2014. Sin embargo, el informe más reciente que contenía información sobre el tema fue realizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. Es un informe que fue citado por la SUNEDO en su momento, donde se decía que, por ejemplo, en el país en Sudamérica que tiene más universidades, el segundo país es Colombia, el primero es Brasil. Y en relación a Latinoamérica, el país que tiene más universidades es México, y también sigue Brasil y Colombia. En ningún caso de los estudios que revisamos y que eran fuente de la afirmación del congresista se hablaba de que Perú fuera el segundo país con mayor número de universidades, ¿no? Y estos eran informes citados por la SUNEDO en un informe también. Entonces, en consecuencia, la afirmación del congresista era falsa. Segunda, una afirmación falsa. Tercera es otro congresista, tal vez del APRA. Sí, efectivamente. Fue una frase pronunciada por el entonces congresista Jorge del Castillo, quien, al explicar lo que había ocurrido tras el anuncio del presidente Vizcarra de adelantar las elecciones, dijo lo siguiente: ya usted vio que la Bolsa de Valores de Lima ha caído como no había caído en los últimos 20 años. Falso.
Esto también fue falso porque hay que precisar que luego del anuncio se produjo una caída de 2.38% en los índices de la bolsa. Sin embargo, esta no fue la caída más grave de los últimos 20 años. Esta caída se produjo el 6 de junio del 2011, cuando se conoció que Ollanta Humala había ganado las elecciones en su momento, y la caída en ese momento fue de 12,44%. Hay que decir que incluso en el periodo actual, que empezó en el 2016, se produjo una caída de 3.1% cuando se conoció, por ejemplo, las implicaciones contra el presidente Kuczynski en el caso Lava Jato. Y si analizamos en la información histórica con base a la data del BCR, encontramos que 9 de las 10 caídas más importantes se produjeron justamente en el segundo gobierno de Alan García en relación a la crisis internacional de ese momento. En consecuencia, en ninguno de estos picos corresponde, el pico que se produjo en el periodo de Vizcarra no corresponde a ser el más importante de los últimos 20 años. Era falsa. Falso, en consecuencia. La cuarta declaración hecha por otra congresista en ese momento de Fuerza Popular, hoy de Solidaridad Nacional, pero nos lo va a decir David Hidalgo de quién se trata y qué fue lo que dijo después de una breve pausa. ...9:48, está con nosotros David Hidalgo de Ojo Público, nos ha presentado 3 declaraciones emblemáticas del año que se cierra, faltan 2. ¿Quién es la cuarta, por favor? La cuarta fue pronunciada por la entonces congresista Rosa Bartra, la ex congresista, en relación a todo este debate que se produjo tras el cierre del Congreso y el malestar de la gente. Se le cuestionó sobre el papel que había tenido su comisión en relación al caso Lava Jato y los implicados, y en ese momento dijo lo siguiente. Sobre el aspecto penal, conclusión 36. De lo expuesto en el punto relacionado a las acciones coordinadas, responsabilidad sobre el señor Alan García, Enrique Cornejo, Luis Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo, Barrientos, Mariela Yanet Huerta Minaya, y etc. Nunca se excluyó, nunca. Falso. Esta afirmación, que fue pronunciada justamente aquí en los programas, se relacionaba a los hallazgos del informe de Lava Jato que precisamente habían excluido a Alan García, era la crítica, y ella afirmó que nunca se le había excluido. Pero digamos que el primer punto que nos permitió calificar esto de falso fue que esa misma frase que ella lee en ese momento estaba adulterada. Si uno revisa, y como se revisó en su momento, el texto literal del informe no se mencionaba a Alan García en ese párrafo. Entonces ella, al momento de dar su explicación, adulteró en ese momento porque incluyó un nombre que no existía en el original. Si luego revisamos en las votaciones del Congreso que se dieron el 9 de noviembre del 2018 sobre el caso, se presentó una cuestión previa que se denominaba específicamente cuestión previa para incluir a la señora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García en el informe final de la Comisión Lava Jato. Fue rechazada esta cuestión previa por mayoría de votos del fujimorismo, incluyendo el de la señora Bartra. Y ese mismo día se votó un pedido, una cuestión también, para incluir las recomendaciones del informe en minoría que sí encontraba responsabilidad política en el expresidente. El de Humberto Morales, ¿no? Sí, exactamente. Y también se rechazó con mayoría de votos del fujimorismo, incluyendo el de la señora Rosa Bartra. Le consultamos en ese momento, pero no obtuvimos respuesta. Pero estos elementos nos permitieron concluir que esa afirmación también era falsa. Bueno, cuarta entonces falsa, y la quinta es de alguien que es dirigente de un movimiento social. Bueno, en su momento y ahora candidata, la señora Beatriz Mejía, en su momento vocera de Con mis hijos no te metas y otros colectivos, quien en medio de este debate sobre la educación con enfoque de género y todos estos temas, pues dijo lo siguiente. En el libro primero y secundaria ya hay 5 páginas para enseñarle a los niños que la masturbación es absolutamente buena. Falso. Esto también fue falso porque revisamos el libro al que ella se refería y las únicas referencias que había un poco a la sexualidad no estaban en 5 páginas sino en 3. Eran pequeños párrafos que se referían a este tema, y el mayor, el párrafo que concentraba la controversia para la señora Mejía, estaba en la página número 75, que era un párrafo que se refería a la autoexploración erótica, pero era una explicación de a qué se refiere la palabra masturbación,
pero no era en ningún caso una estimulación a la práctica. Luego consultamos también con una representante del Consejo Nacional de Educación, que nos explicó que correspondía hacer esa mención en ese momento porque este libro imparte educación a niños de entre 11 y 12 años que están en una etapa de preadolescencia en el que corresponde que conozcan algo más de su sexualidad. Pero en ningún caso hay una propaganda o una estimulación a que se realice la práctica, y mucho menos en 5 páginas, como dijo la señora Mejía. En consecuencia, esta frase también era falsa. David Hidalgo, de Ojo Público, muchas gracias por la colaboración a lo largo del año y también por estas 5 frases escogidas para el día de hoy. Que tengas un feliz fin de año. Muchas gracias, feliz año también. también. Nos estaremos viendo en enero, sin duda.